dejar todas esas cargas y confiar nuevamente en el Señor. Confiar en que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hoy es un gran día porque hoy vamos a hablar de la cruz. Hoy vamos a hablar de un suceso increíble, un suceso de los más importantes, creo yo el más importante de la humanidad. Así que vamos a empezar con una oración. Amado Padre, te damos gracias el día de hoy por tu amor, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu presencia, Señor, porque hoy estás con nosotros, Dios. Porque tú nos has dado vida eterna, Señor, porque tú has sido obediente, Señor, y nos has dado vida eterna a través de ese sacrificio, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Padre. Gracias porque hoy podemos estar aquí, porque hoy vamos a aprender de tu palabra, Señor, porque hoy tú tienes un mensaje para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que trabajes en nuestras vidas, Señor, que trabajes en nuestro corazón, que nos ayudes a entender lo que tenemos que entender el día de hoy, Señor. Que nos quites cualquier cosa que nos robe la atención, cualquier cosa que se interponga en esta predicación, Señor. Que tú hables a través de mí, que sea palabra tuya, que podamos ser edificados y podamos ser transformados por el poder de tu palabra, Padre Santo. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Pues justamente, hermanos, hace 3 años y medio aproximadamente después de que comenzara el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, llegamos a este momento cumbre, a este momento clave, un momento que fue anunciado desde el Génesis, un momento que es clave y el más importante que aparece en la Biblia, el cual es la cruz, la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como lo decía, no hay un evento más grande y más glorioso en la historia de la humanidad. Este es un suceso que fue esperado, fue deseado, fue anhelado, y gracias a Dios nosotros no tuvimos que esperarlo. Gracias a Dios nosotros no tuvimos que anhelarlo y desearlo, porque ya había pasado cuando nosotros habíamos nacido. Pero muchos hombres de Dios, muchos personajes que aparecen en la Biblia, hubiesen deseado estar de este lado de la historia. Sin duda creo que Abraham hubiera deseado estar de este lado de la historia, Moisés, David, Elías, ver el cumplimiento de esta promesa que se había hecho desde el inicio, pero no pudieron verlo. Mas su fe siempre estuvo puesta en que así sucedería. Siempre tenían esa fe de que pasaría tarde o temprano. Sus ojos, terrenalmente y vivos, no pudieron verlo, pero sucedió. Y gloria a Dios porque, como lo comento, nosotros no tuvimos que esperar. Porque hace aproximadamente 2000 años, el Señor Jesucristo decidió ser obediente. Obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Que era guardada específicamente para todos aquellos criminales más peligrosos y más viles que existían en ese tiempo. El Señor Jesucristo, cuando vino, no solamente vino para cumplir algunas de las profecías, sino Él vino para cumplir todas las profecías que se habían hecho en cuanto a Él, en cuanto a su vida, su muerte y su resurrección. El Señor vino a cumplir todo. Triste por los que aún esperan su primer venida, hermanos, y bienaventurados por los que ya esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Bienaventurados los que pusimos nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que ponemos nuestra fe en su vida, en su muerte y en su resurrección. En la palabra de Dios se nos narran muchos sucesos de la vida del Señor Jesús, del ministerio del Señor Jesús, pero más a detalle nos habla de la cruz, de la crucifixión del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, por favor. En estos versículos vemos el inicio, de acuerdo al Evangelio de Marcos, el inicio del Evangelio, del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículos 15, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. En este momento vemos cómo el Señor Jesús comienza su ministerio
ministerio terrenal. ¿Cómo comienza el ministerio terrenal del Señor Jesucristo? Este era el comienzo, ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Era el comienzo del ministerio del Señor encaminándose hacia la cruz. Y es que, hermanos, el Señor Jesucristo desde un principio supo que todo culminaría en la cruz del Calvario, con Él siendo blasfemado, enjuiciado, golpeado, torturado y por último crucificado. El Señor lo supo siempre, siempre lo tuvo presente. El Señor Jesús sabía que para eso Él había nacido, que esa era su vocación. Muchos pueden decir, yo nací para esto, yo nací para este momento, pues el Señor Jesús sabía que Él había venido para este momento, que Él se había hecho carne para este momento, que Él se había despojado de toda su gloria para este momento, para dar su vida en rescate de la humanidad. Él lo sabía, hermanos. En los evangelios vemos, en los 4 evangelios vemos esta historia, vemos esta narración de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos todos los sucesos, todas las obras, todos los milagros, todo el camino que tuvo que pasar el Señor Jesús para llegar a la cruz, a lo largo de los evangelios. La semana pasada, con nuestro hermano Andrés, hablábamos de algo relacionado con esto. A ver, hermanos, ¿de qué hablábamos la semana pasada? De la entrada a la gloriosa de Jesús. Exactamente, de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y nos hablaba nuestro hermano Andrés que el Señor Jesús entró, ¿de qué manera? ¿Cómo que entró a Jerusalén, hermanos? Como rey, pero también como cordero. Pero no cualquier cordero. Dice la Biblia que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es tan importante que el Señor Jesucristo fuera quien hiciera ese sacrificio, porque solamente con Él tendría validez el sacrificio que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, como lo comento, tenía el pleno control de todo lo que estaba pasando. El Señor Jesús desde el principio supo todo lo que iba a pasar. El Señor Jesús sabía que uno de sus 12 discípulos lo iba a traicionar. El Señor Jesús sabía que era Judas quien lo iba a traicionar. Y no porque el Señor lo iba a obligar, sino porque el Señor ya conocía la historia. El Señor conocía el corazón de Judas y sabía que Judas había tomado una decisión. Es por eso que el Señor en repetidas ocasiones le intentaba que los discípulos, incluyendo a Judas, supieran dónde sería entregado el Señor, que este no fuera un lugar desconocido por ellos. Y quiero invitarles a que abran la Biblia en Juan 18:2, por favor. Juan 18:2. Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Es como si el Señor Jesús dijera, ya sé que me vas a traicionar, Judas, yo ya lo sé, ahora quiero que vayas conmigo a ese lugar. Quiero que lo conozcas bien, quiero que lo ubiques bien, porque el Señor Jesús ya tenía el control de todo lo que estaba pasando. Así tenían que suceder las cosas. Nada podía cambiar y el Señor lo sabía. Posteriormente de que Judas entrega al Señor Jesucristo, lo llevan con el sumo sacerdote, en donde buscan algunos testigos falsos para que den un falso testimonio acerca del Señor Jesús, para que le puedan dictar sentencia de muerte. Pero lo tendrían que hacer ante la autoridad romana. ¿Por qué? Porque los judíos, porque los sacerdotes no tenían esa autoridad de dar sentencia de muerte, porque ellos estaban bajo el yugo de los romanos. Ellos no se mandaban solos, ellos no podían hacer lo que querían nada más porque sí. Tenían que ser los romanos los que le dictaran la sentencia de muerte. Por eso ellos querían un falso testimonio acerca del Señor Jesús. Querían encontrar algo para poderlo acusar al Señor Jesucristo. Después es llevado con Poncio Pilato, y Poncio Pilato cuestiona al Señor, lo cuestiona, y después de hacerle una serie de preguntas llega a una conclusión
perfecta. Vamos a Juan 18:38. Llegamos a esta conclusión perfecta, hermanos. Dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Esa es la conclusión perfecta. Ni lo hallaron, ni lo hallan, ni lo hallarán nunca, porque el Señor Jesús es perfecto. Porque el Señor Jesús nunca quebrantó ninguna ley, porque el Señor Jesús nunca pecó, absolutamente nunca lo hizo. Pero bueno, después se les da una oportunidad al pueblo nuevamente, porque esa era la tradición, la costumbre que había en el pueblo. Que cada vez en la fiesta de la Pascua se liberaba ¿a quién? A uno de los criminales que estaban encerrados. Entonces Poncio Pilato pues les dio a escoger entre dos, entre el Señor Jesucristo y entre Barrabás. Y obviamente el pueblo, influenciado por los líderes religiosos, ¿a quién escogió? A Barrabás. A Barrabás. Escogieron a Barrabás para que fuera liberado. Ellos tuvieron la oportunidad nuevamente de poder, digamos, salvar al Señor Jesús, pero ellos tomaron una decisión. Y es lo mismo que encontramos en la Biblia. Vamos a buscar Juan 1:29, por favor. Juan 1:29. Ay, no, hermanos, eso no es. Es Juan 1:11, perdón. Juan 1:11, un poquito atrás. Es un versículo muy conocido que dice, vamos a leerlo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor vino a lo suyo, vino a hacer lo que tenía que hacer, pero los suyos no le recibieron. ¿Tuvieron oportunidad de hacerlo? Claro que sí. En repetidas ocasiones, claro que sí, pero ellos no lo aceptaron. No lo aceptaron. Posteriormente, el Señor Jesucristo es golpeado, es azotado por los romanos, se le es puesta una corona de espinas, es abofeteado el Señor Jesucristo y es presentado nuevamente ante el pueblo. Es presentado y otra vez nuevamente bajo la influencia de los líderes religiosos, todos le dicen, crucifícale, crucifícale. Eso era lo que gritaban, eso era lo que ellos querían y eso era lo que se escuchaba en ese momento, que querían que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Nuevamente Pilato va con el Señor Jesucristo y vuelve a cuestionarlo. Y al no recibir respuesta del Señor Jesús, ahora lo confronta y le dice, ¿qué no sabes que de mí depende que se te crucifique o que no? Tu vida depende prácticamente de lo que yo decida. Y aquí el Señor Jesús le hace ver la realidad de lo que estaba pasando. Vamos a leer Juan 19:11, por favor. ¿Listos? Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. El Señor Jesús le ha dicho, todo lo que está pasando es porque el Padre lo está permitiendo. Si tú tienes autoridad es porque se te es dada de arriba. El que estaba detrás de todo este proceso, de toda la crucifixión, de todo lo que estaba pasando, era Dios. Dios era el que estaba moviendo todo, utilizando a quien tenía que utilizar para lograr el propósito. ¿Cuál era ese propósito? La reconciliación con nosotros, de nosotros con Dios. Eso era lo que Dios estaba buscando. En repetidas ocasiones vemos a Pilato incluso buscando la manera de liberar al Señor. Buscando y diciéndoles, ¿están seguros que quieren que...? Pero el pueblo ya había tomado una decisión.
matarlo, crucificarlo. Y ya pues no le dejaron ninguna opción, obviamente, y entregaron a Jesucristo para que fuera crucificado. Ahora es increíble la dureza del corazón del pueblo de Israel. Es increíble también el poder de una influencia. El poder de una influencia, en este caso una influencia negativa. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos, porque los fariseos conocían perfectamente las Escrituras. Conocían perfectamente todas las profecías en cuanto al Mesías, pero a pesar de todo eso, ellos no doblaban su rodilla ante el Señor. El Señor Jesús, cuando vino y en este pequeño lapso que ya iba, ya habían cumplido cientos de profecías que se habían hecho en cuanto a Él. Y con cada paso que el Señor Jesús daba, se cumplían más y más profecías. Pero ellos aún así no reconocían al Señor. ¿Por qué? Porque estaban cegados espiritualmente por su orgullo. A pesar de ver al Señor Jesús cumpliendo todas las profecías, ellos tenían un corazón duro. ¿Por qué? Porque querían ejercer su propio juicio sobre el Señor Jesús. Ellos equivocadamente creían que ya tenían la salvación ganada. ¿Por qué? Por su linaje. Ellos creían que ya tenían la salvación ganada simplemente por eso. Ellos no creyeron en ese Mesías sufriente que nos relata Isaías 53 que acabamos de leer. Ellos solamente iban a las profecías de gloria, de triunfo, porque como lo hemos visto, ellos esperaban un rey glorioso, un rey fuerte, poderoso y libertador, un guerrero fuerte que acabara con el imperio romano. Eso era lo que ellos esperaban. Pero cuando ven al Señor Jesús como un líder, pero un líder espiritual, que predicaba en amor, que predicaba en humildad, que predicaba en perdón, no encajaba con el diseño que ellos tenían de ese Mesías. No encajaba con su perfil que ellos tenían del Mesías que tenía que venir. Pero en el fondo ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Claro que lo sabían, pero no lo aceptaron. Conforme las obras del Señor Jesús iban avanzando, conforme los milagros que Él hacía iban creciendo, ellos sabían que las obras del Señor tenían más poder, más influencia, y que el Señor alcanzaría más fama, y que las personas empezarían a creer más y más en Él, y ellos quedarían a un lado. Ellos ya no tendrían influencia del pueblo y serían desechados. Por eso dijeron, mejor ahorita hay que acabarlo, hay que matarlo. Pero nosotros sabemos que así no serían las cosas. Porque sabemos que en esta venida del Señor Jesús, Él no vendría a reinar de esta manera. Él no sería el rey de sus corazones, por lo menos por convicción. Sí por conveniencia, como lo vimos la semana pasada que lo comentaba nuestro hermano Andrés, ¿no? Por conveniencia tal vez sí, pero no por convicción. El Señor Jesús ya estaba destinado, ya estaba escrito que tendría que perecer por cada uno de nosotros. Ya estaba escrito. No había manera de que las cosas salieran de una manera diferente. Así estaba escrito y así tenía que pasar y así pasó. Ahora, es increíble también del lado de Poncio Pilato esa insistencia en querer salvar al Señor Jesús. Obviamente sabemos que no lo hacía tampoco por convicción, sino había intereses de por medio, había cargas, había culpa, había situaciones adversas que él tenía en su cabeza. Pero esto nos puede dar una lección a nosotros de que a veces las personas inconversas tienen más fe y creen más en Dios que nosotros. Es una realidad que a veces las personas inconversas tienen más temor y respeto por Dios que nosotros mismos, y eso no debe de pasar. Mucho menos estando nosotros de este lado de la historia, en la cual ya vimos al Señor Jesucristo crucificado y resucitado. No puede pasar eso, hermanos. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Llevan al Señor Jesucristo a crucificarle. Lo llevan y durante el trayecto pues pasa este calvario, esta tortura en la que azotaban al Señor, le golpeaban, le escupían, lo abofeteaban. Muchas cosas pasaron durante la crucifixión, durante el camino del Señor, a donde tenía que ser crucificado.
Y todo esto, aguantar todo lo que pasó con una cruz de 90 a 100, 120 kilos cargando. Eso era lo que el Señor estaba viviendo en este momento. Dice la palabra que incluso alguien tuvo que ayudarle al Señor en cierto momento a cargar la cruz. También nos dice la palabra que cuando llegaron al lugar donde el Señor tenía que ser crucificado, que le dieron vinagre con hiel. ¿Y para qué era esto? Pues era como un anestésico, para disminuir el dolor, para que pudiera sentir menos esa dolencia. Pero eso no estaba dentro del plan de Dios. Por eso el Señor lo rechaza. Cuando le dan tomar lo rechaza, porque no estaba dentro del plan de Dios, porque el Señor Jesucristo tenía que estar consciente plenamente de lo que estaba viviendo. Tenía que recibir ese dolor, ese sufrimiento, ese calvario para que se cumpliera la voluntad del Padre en su totalidad. Por eso el Señor no podía tomar este anestésico que le habían dado. Él tenía que sufrir, que padecer por todos y cada uno de nosotros, tal cual y como estaba escrito en la palabra de Dios. Así tenía que ser. Más adelante vemos que antes de crucificar al Señor, lo desnudan, le quitan sus ropas. Y dice la palabra que echaron suertes entre los romanos y se dividieron sus ropas. ¿Esto para qué? Pues así los ponían en la cruz, era una humillación más grande, pero también para cumplir las profecías que ya estaban escritas. Las profecías, y vamos a leer esta que aparece en Salmos 22, 18, por favor. Salmos 22, 18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, el Señor Jesucristo cumpliendo cada una de las promesas, cada una de las profecías. El Señor no dejó una por ahí pendientita, Él las cumplió todas. Y me enfoco en algunas de las más pequeñas, porque hasta las más pequeñas el Señor cumplió. Porque muchos sabemos y simplemente ya lo conocemos, que cumplió muchísimas profecías. Simplemente el hecho de morir, el hecho de estar en la cruz, el hecho de resucitar, eran las más grandes. Pero el Señor no solamente se centró en ellas, sino incluso en las más pequeñas. Porque al Señor Jesucristo no se le pasó absolutamente nada. Él lo hizo todo como tenía que hacerlo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, pusieron un letrero sobre su cabeza que decía o significaba: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Eso era lo que significaba lo que habían puesto. Pusieron la causa del por qué lo habían crucificado. Porque en ese tiempo era lo que se hacía, era la costumbre, que arriba de la cruz ponían el motivo del por qué estaban siendo crucificados. Ese era el motivo del por qué pusieron ese letrero. Algunos, obviamente las personas pasaban y veían la causa. En este caso, las personas que pasaban se reían del Señor Jesús. Algunos incluso se molestaban por lo que decía, porque incluso los religiosos que estaban ahí, que le decían: no, no pongas Rey de los Judíos, pon que Él dijo que era el Rey de los Judíos. Y dijo Poncio Pilato: lo que he escrito, escrito. Ya está, así es, y queda todo perfecto, de una manera perfecta a lo que Dios ya tenía planeado. Pero entonces vemos al Señor que ponen este letrero, y el motivo de poner el letrero, más allá de que vieran, era para meter temor en las personas. ¿Para qué? Para que no repitieran lo que estaban haciendo. Por ejemplo, decían: este es un ladrón, si yo robo, es el destino que me espera. Y ellos le pusieron esto para que no se levantara ningún Mesías falso, aunque nosotros sabemos que Jesucristo no era un Mesías falso. Él era el Mesías que se había prometido. Él era el verdadero. Más vemos al Señor Jesucristo en medio de dos verdaderos criminales. Vamos a leer lo que dice Isaías 53, 12, por favor. Isaías 53, 12 es el último versículo. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orando por los transgresores. Y dice, fue contado con los pecadores. El Señor Jesucristo fue puesto entre ellos como un pecador más, como uno de ellos, una profecía más que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo. Y le gritaban al Señor Jesucristo cuando estaba crucificado que se salvara él mismo, como si él no pudiera salvarse. Le decían, sálvate a ti mismo. Por supuesto que el Señor podía salvarse, pero el Señor no aguantó todo ese calvario, toda esa tortura, todo lo que vivió para salvarse a él mismo. Él soportó todo eso para salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí no podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque nosotros sí no jamás hubiésemos podido bajar por nuestros propios medios de la cruz. Mas ahí estaba Dios tomando nuestro lugar, porque esa cruz era para nosotros. Esa cruz era para nosotros porque nosotros sí somos culpables, porque nosotros sí la merecemos, pero Él no la merecía. Él no merecía esa cruz. Pero ¿qué dice la palabra en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios que entregó a Jesucristo para que Él tomara nuestro lugar en la cruz. Eso es lo que hizo Dios. Esa es la obra que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Tomar nuestro lugar en la cruz. Nosotros sí pecamos, nosotros sí fallamos. Él no pecó, Él no falló. Él no quebrantó ninguna ley. Decía Poncio Pilato, no hallo delito en Él, ni lo hallarían. Porque Él era santo, Él era perfecto, Él era puro, Él era Dios. Esa es la razón. Vamos al libro de Mateo, por favor, capítulo 27. Libro de Mateo, capítulo 27, perdón. Vamos al versículo número 42. Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Si el Señor Jesús hubiera bajado de la cruz, ¿hubieran creído? No. No había manera en que ellos hubieran creído en el Señor Jesús. Pasara lo que pasara, hiciera lo que hiciera, no iban a creer en el Señor Jesucristo. Incluso en ese momento el que hablaba a través de esas personas era Satanás, para tentar al Señor Jesús. Sálvate a ti mismo, sálvate. Pero así no son las cosas. Dios tenía bien claro su propósito, su objetivo desde el primer momento de la historia. Desde el principio el Señor Jesús ya tenía el conocimiento de cómo serían las cosas. Y nada de lo que hiciera iba a hacer que ellos cambiaran de opinión. Nada. E incluso si levitaba, si volaba, si se iba al cielo, no iban a creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después lo vieron muchos y aún así tampoco creyeron en Él. Hasta el día de hoy hay muchas personas que siguen sin creer en Dios y lo ven día con día y siguen sin entregar su vida a Dios. Vamos a leer el siguiente versículo, Mateo 27:46, que dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo un momento en el que Dios se separó de Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque en Dios no puede haber pecado. En Dios no puede haber pecado, y en ese momento Jesús cargaba con el pecado ¿de quién? De todos nosotros. No los de Él, porque Él no tenía pecado. Él era sin mancha, pero cargaba todos nuestros pecados. Vamos a 2 de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21, y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Por amor a nosotros, el Señor Jesucristo se separó por un momento de Dios. Dejó esa conexión perfecta que siempre había estado, que siempre había existido, por amor a nosotros. Porque en Dios no puede haber mancha alguna. Y el Señor Jesús fue manchado por amor a nosotros. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Sin necesidad de venir a este mundo, vino. Sin necesidad de hacerse hombre, se hizo hombre. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Por eso se despojó de su gloria. Dejó su comodidad, dejó su gloria, dejó su majestad. Todo aquello que Él ahora vuelve a tener, lo dejó por un momento. ¿Por qué? Por amor. Es la única razón del por qué el Señor Jesucristo dio todo por nosotros. Porque lo dio todo. Dio su vida por ti y por mí. Lo dio absolutamente todo. Como lo dije hace rato, no hubo una profecía que el Señor Jesús no cumpliera. No hubo una que dijera, esta la voy a omitir porque esta me va a causar mucho dolor, esta me la voy a saltar. No fue así, sino que el Señor dio absolutamente todo por nosotros. Y la única razón es amor. La única razón es el amor de Dios. Por amor dio su vida por nosotros. Por amor entregó todo por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. ¿Qué hemos entregado nosotros para Dios? Él entregó todo por nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros por Él? ¿Algún día estaremos a mano? Jamás. No hay nada que pueda compensar la obra que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. No hay nada con lo que se pueda pagar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No hay nada. Él dio absolutamente todo por nosotros. ¿Y nosotros qué hemos dado por Él? ¿Nosotros qué damos por Él? Por lo menos intentamos vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Por lo menos hacemos el esfuerzo. ¿O creemos que es suficiente con venir el domingo a la iglesia? ¿O venir a los servicios que se hacen? Para el Señor Jesucristo lo suficiente fue darlo todo. No fue dar poco, no fue dar más o menos, no fue dar mucho. Fue darlo todo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos también a darlo todo por Él. Así como Él dio su vida por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Dios. Si nosotros estamos vivos, tenemos que vivir para Dios. Vivir cada día de nuestra vida para Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo menos que podemos hacer para el Señor. Vivir para Él hasta que se nos llegue la hora. Hasta que nuestro espíritu diga, hasta aquí como el del Señor Jesús. Tenemos que vivir para Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una vida entregada a Él. Una vida de cambio, una vida de transformación por el poder de su palabra, hermanos. Vamos al capítulo 51 de ese mismo pasaje de Mateo 27, por favor. Mateo 27, 51, y dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Aquello que nos separaba de Dios, se rasgó. Ahora no hay nada que nos separe de Dios. Lo que estaba ya no está. ¿Y qué es? El pecado. Aquello que nos separaba de Dios, aquellos que nos dividía del Señor, nuestro pecado, ya no está, porque el Señor Jesús los cargó. El Señor Jesús nos limpió. Ahora ya no hay nada que nos aleje de la presencia de Dios. Ya no hay nada que nos pueda separar de la presencia de Dios. Absolutamente nada, hermanos. Nada. Vamos a Marcos. Bueno, esto lo vamos a dejar un poquito más para adelante, hermanos. Pero nosotros podemos hacernos de esta promesa, hermanos. Nosotros podemos obtener todo lo que el Señor ha hecho simplemente creyendo en este testimonio. Creyendo en el testimonio de su palabra. Creyendo que Jesús es Dios.
que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Y tenemos que estar bien agradecidos por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Porque lo hizo sin necesidad, hermano. Lo hizo simplemente por amor. Él no dependía nada de Él, ni su gloria, ni su majestad, ni nada. Simplemente lo hizo por amor. Lo hizo para que ya no hubiera ese impedimento, para restaurar esa relación que se perdió en el principio, para que nosotros pudiéramos estar nuevamente ante su presencia, para que ya no hubiera nada que nos separara de Dios y de su amor. Posteriormente, después de la cruz, ¿qué es lo que sigue, hermanos? Después de la crucifixión, la resurrección. Vamos ahora sí a Marcos capítulo 15, versículo 42. Marcos 15, 42. Antes de leer, dice la palabra de Dios justamente en este relato que cuando el Señor Jesucristo murió, pues fue alguien a reclamar el cuerpo, a ver si se lo podían entregar. Nos dice la palabra pues que era José de Arimatea, miembro también del concilio. Muchos dicen que era de la secreta, de los discípulos secretos del Señor Jesús, que él tenía, que de los que eran de renombre en el concilio, pero sabemos el peligro que corrían estas personas al declarar su fe abiertamente al Señor Jesús. Y dice que fue y lo reclamó. Veamos lo que dice la palabra desde Marcos 15, 42, por favor. Dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Vemos que también esto fue algo llamativo para ese tiempo, hermano. Que el Señor Jesucristo hubiera muerto en tan poco tiempo. Obviamente debemos de considerar todo lo que el Señor Jesucristo vivió durante ese Calvario, porque no fue una crucifixión normal. El Señor Jesucristo fue de más y de más lo que le hicieron. Fue un abuso lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Y dice que cuando fue a reclamar le dijo: ¿cómo ya está muerto? ¿Por qué? Porque había veces que duraban días ahí crucificados, y que incluso les tenían que romper los pies, que quebrar los huesos de los pies. ¿Para qué? Para que ya no pudieran sostenerse, para que ya no pudieran elevarse. Y al romper sus huesos, por la posición en la que estaban, eran asfixiados. Su mismo cuerpo provocaba esta asfixia. Pero como tenía que llegar, justamente ya estaban preparándose para la Pascua, tenían que apresurar esto. Y incluso si el Señor Jesucristo no hubiera estado todavía muerto, muy posiblemente hubieran tenido que romper sus huesos. Pero este también es el cumplimiento de otra promesa, en la que se dijo que sus huesos no serían quebrados, no serían quebrantados. Vemos una vez al Señor Jesús incluso ya muerto, crucificado, cumpliendo y cumpliendo más profecías que se habían hecho en cuanto a Él. Vamos a leer lo que sigue, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, hermanos. Dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Vemos
lo que dice la palabra de Dios, que ahí había un joven, y en el otro evangelio, en un evangelio diferente, dice que era un ángel el que estaba ahí sentado. Y les dice que el Señor Jesús ya no estaba ahí, sino que había resucitado. Otra de las obras más increíbles y más consumadoras de la obra redentora de Cristo. Porque aun si el Señor Jesucristo hubiera muerto por nuestros pecados, pero no hubiese resucitado, no hubiera tenido validez ese sacrificio. Lo que le da validez al sacrificio y a la crucifixión del Señor Jesús fue su resurrección. Que Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó de los muertos al tercer día, como estaba escrito en las Escrituras. El Señor no se quedó ahí, el Señor resucitó. El Señor resucitó, y eso es lo que le da validez a su sacrificio. Que fuera santo, que fuera el Cordero de Dios, sin pecado, y que resucitara. Eso era lo que se necesitaba. Si no hubiera resurrección, no tendría validez. Y me gusta mucho leerlo de este evangelio, hermanos, por el último versículo. Me gusta mucho el último versículo que leí, que dice, lo voy a volver a leer: pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como Él os dijo. Dice, pero id, decirle a sus discípulos, ¿y a quién? Pero ¿por qué a Pedro, si Pedro también era de sus discípulos? ¿Se acuerdan lo que nos decía la semana pasada nuestro hermano Andrés en la negación de Pedro? ¿Se acuerdan que Pedro lo negó 3 veces después de haberle prometido, no, Señor, pase lo que pase, yo no me voy a escandalizar, yo estaré contigo, y si tengo que morir, moriré? Y en la primera que dijo, no, pues es que este es de los del Señor, no, yo no soy, no, tú eres, no, yo no soy, que no, que yo no soy. Lo negó 3 veces conforme a la Escritura. Y me gusta mucho este pasaje porque me imagino el sentimiento que tenía Pedro. Pedro de decir, mis últimos momentos, los últimos momentos del Señor Jesús, yo lo negué. En los últimos momentos que estuve con el Señor, el último servicio que di para el Señor fue negarlo. Imaginemos la tristeza que tenía Pedro en ese momento, la aflicción que él tenía en este momento. Pero luego llega el ángel y les dice, dile a los discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado. Dile a Pedro que tiene una nueva oportunidad. Que sus días no terminarán creyendo que solamente negó al Señor, sino que tiene una nueva oportunidad de redimirse, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, una nueva oportunidad de no negar al Señor, que su vida no quede en eso, en una negación, sino que el Señor Jesús da nuevas oportunidades, porque eso es lo que tenemos, un Dios de nuevas oportunidades, hermanos. Un Señor de segundas oportunidades. Y si nosotros no hemos entregado nuestra vida a Cristo, si nosotros no vivimos por Cristo, Él nos da una nueva oportunidad cada mañana. Una nueva oportunidad de entregar nuestra vida a Dios, de vivir para Dios, de no decir hoy no hice nada para Dios, quién sabe si mañana puede hacer algo. Dios es misericordioso y nos da nuevas oportunidades cada mañana. Nos da una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de entregar nuestra vida, de valorar lo que Él hizo en la cruz. Y justamente esa es la invitación que quiero hacerles el día de hoy, hermano. Que nosotros demos gracias por la cruz de Jesús. Que demos gracias por el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Sin necesidad de hacerlo, Él vino y dio su vida por nosotros. Que demos gracias por las nuevas oportunidades, porque a lo mejor no lo vemos y no lo valoramos, pero el que estemos aquí es una nueva oportunidad que Dios nos da. Muchas veces hemos estado en el lugar de Pedro. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios perdón por algo? Y terminando de hacer nuestra oración de pedir perdón, ya estamos otra vez cayendo al mismo pecado. Todos hemos estado en esa situación. Pero Dios es grande y misericordioso y nos dice, yo te doy una nueva oportunidad. Pero las oportunidades son ¿para qué? Para aprovecharlas. Las oportunidades que Dios nos da son para aprovecharlas. Él nos da una nueva mañana para que nosotros la aprovechemos. Pero ninguno de nosotros sabe hasta cuándo será esa última oportunidad.
esa última oportunidad de vivir para Dios. Y si nosotros aún no le hemos recibido en nuestra vida como nuestro Señor y como nuestro Salvador, este es el momento. Este es el momento, porque ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 3:20? ¿Alguien se lo sabe, hermanos? Vamos a decirlo juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Dios nos da una oportunidad cada día. Cada día nos da una oportunidad el Señor y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Porque nadie sabe cuándo será esa última oportunidad que Dios nos va a dar. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da, hermanos, y demos gracias por la cruz. Compartamos este testimonio que viene en su palabra, que Dios de tal manera nos amó que nos dio a Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa cruz era para nosotros, pero Cristo la tomó en nuestro lugar. Demos gracias, valoremos lo que el Señor hizo en cada momento de nuestro día, en cada momento de nuestra vida. Sé que los días se prestan para hablar de esta situación, pero no solamente tenemos que hablar de esto, no solamente tenemos que hablar de la cruz en la Semana Santa, sino cada día de nuestra vida. Tenemos que tomar nuestra cruz como el Señor cargó su cruz y seguirlo. Y decir, yo renuncio a mis placeres, renuncio a lo que me da comodidad, renuncio a estar desaprovechando todas esas oportunidades que el Señor me da y quiero vivir para Dios. Quiero vivir para Dios hasta entregar el Espíritu. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por la cruz. Te damos gracias porque tú diste tu vida por nosotros, Señor. Te damos gracias porque te despojaste de tu gloria, de tu majestad, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, viniste a este mundo a dar tu vida por nosotros. Gracias porque tomaste nuestro lugar, Señor. Gracias por la sangre derramada, Señor, por tu cuerpo quebrantado. Gracias por el cumplimiento de todas las profecías, Señor. Gracias porque no hubo una que omitiera, Señor. Gracias porque por amor viniste a este mundo y te entregaste para que nosotros pudiéramos estar en la eternidad contigo, Señor. Gracias porque ahora ya no hay nada que nos separe de ti, amado Padre. Gracias, Señor. Gracias porque aguantaste las bofetadas, Señor, los golpes, los escupitajos, la corona de espinas, Señor, los clavos clavados en tus manos y en tus pies, Señor, la llaga atravesando tu costado, Señor. Gracias por esos latigazos que soportaste, Padre. Gracias porque tú tomaste nuestro lugar, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a valorarlo, Señor, valorar el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Porque muchas veces lo tomamos a la ligera y te pedimos perdón, Señor. Por todas aquellas veces que hemos fallado, por todas aquellas veces que hemos menospreciado la cruz, Señor. Todas aquellas veces que hemos menospreciado el sacrificio que tú has hecho por nosotros, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y danos una nueva oportunidad, así como se la diste a Pedro. Danos una nueva oportunidad cada día, Señor, de entregar nuestra vida a ti, de vivir para ti, de hacer las cosas bien para que tú seas honrado y glorificado en cada momento, Señor. Gracias por tu vida, gracias por tu nacimiento, gracias por tu ministerio, gracias por la cruz, gracias por tu muerte y gracias por tu resurrección, Señor. Y gracias porque tú nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por la vida eterna que tú nos has dado, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanos.